Ok, Éxodo capítulo 7. Seguimos nuestro estudio en el libro de Éxodo. Y vamos a empezar en realidad a lo que es la verdadera historia del Éxodo, que es la salida de los hijos de Israel de Egipto y su travesía a través del desierto. Pero todavía tenemos un obstáculo más que pasar. Moisés tiene que llegar una vez más ante la presencia de Faraón. Una vez más tiene que presentarle lo que Dios le ha dicho. Le tiene que decir lo que Dios le ha dicho que le diga, lo que Dios le ha dicho que le diga directamente a Faraón. Y aun cuando las cosas no han estado funcionando como Moisés hubiera deseado, Dios le sigue enviando a hacer lo mismo otra vez. De hecho, en nuestro estudio anterior, ¿verdad? Vimos cómo el Señor envía a Moisés y a Aarón a Faraón para que les digan una vez más lo que Dios ya había dicho, que dejara ir a su pueblo. O sea que una vez más Dios confirma a Moisés y a Aarón, y por medio de ellos cuál es su plan. ¿Sí? Dios confirma de nuevo a Moisés y a Aarón, y por medio de ellos a Faraón cuál es su plan. El Señor no cambia su manera de pensar, el Señor no cambia sus planes, el Señor no cambia sus métodos de operar, simplemente porque las cosas se ponen difíciles. Si el Señor ha dicho que Él va a hacer algo, lo va a hacer como dijo, ¿verdad? Así se queje quien se queje, así se oponga quien se oponga, Él lo va a hacer como Él dijo. Él es un Dios soberano. De hecho, Samuel, en primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29, ustedes lo pueden buscar después y leerlo. Samuel dice: el Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Entonces el Señor lo que ha dicho que va a hacer, va a hacer. El método que el Señor ha dado para que se hagan las cosas, ese es el método que se va a hacer, es el mejor método para hacerlo. A veces nosotros queremos interponer nuestros propios métodos, a veces nosotros queremos darle ideas a Dios, a veces nosotros queremos darle consejos a Dios, a veces nosotros queremos ir con todo tipo de pretextos por no hacerlo como Dios quiere, cuando Dios quiere. Pero Dios no se va a arrepentir y Dios no va a cambiar su parecer simplemente porque a nosotros no nos parece que está haciendo lo correcto. Dios es Dios, Él no es hombre, Él no es un ser humano para arrepentirse. Él lo que ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. De hecho, el profeta Isaías escribe en Isaías 46, los versículos 8 al 10. Dice: recuerden esto, gente pecadora, sientan vergüenza y recapaciten. Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir, y yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá, y todo lo que quiero hacer. ¿Qué dice ahí las últimas dos palabras? Ande pues. ¿No le gusta? Alegue con Dios. No le está gustando cómo están yendo las cosas, no le está gustando lo que Dios está dejando venir a su vida, no le está gustando la manera en la que Dios habla en su palabra. Entonces quéjese con Dios, vaya con Él. ¿Y sabe qué es lo que le va a decir? Esto que está diciendo aquí a través del profeta. Porque Él es Dios, Él es soberano. Él le dijo a Moisés que fuera y le dijera al faraón que dejara ir a su pueblo. Y le dijo también a Moisés las cosas que iban a suceder por adelantado, para que Moisés estuviera al tanto de lo que iba a pasar. Y le dijo también lo que él, Dios, iba a hacer una vez que enfrentara esas situaciones. Entonces Moisés, por escuchar la palabra de Dios, por creer la palabra de Dios, ya tenía los antecedentes de lo que iba a suceder. ¿Saben qué? Esto es algo que debe de iluminarnos a nosotros, debe abrir nuestros ojos también. Porque mientras más familiarizados estemos con la palabra de Dios, mientras más familiarizados estemos con los diferentes sucesos y experiencias que los personajes de la Biblia tuvieron, que vamos a ver en muchos casos son muy semejantes a los sucesos y experiencias que nosotros tenemos, cuando vemos cómo lidian ellos con esos sucesos y experiencias por medio de la palabra de Dios, nosotros también podremos tener un plan para lidiar con esas situaciones por medio de la palabra de Dios. Y cuando lidiamos con esas situaciones por medio de la palabra de Dios, vamos a tener éxito. Yo sé que a veces no va a parecer que estamos teniendo éxito, casi como Moisés no parecía que estaba teniendo éxito, pero si lo llevamos a su conclusión lógica, haciéndolo paso por paso, letra por letra, como la palabra de Dios dice, vamos a tener éxito. Ahora, recordemos también lo que Dios le dijo a Moisés cuando lo envió esta última vez que lo vimos. Dios le dijo a Moisés que él, Moisés, sería como Dios para Faraón.
En otras palabras, yo voy a ser el que te hable a ti, tú vas a ser como Dios para Faraón, y Aarón va a ser como si fuera tu profeta. Entonces Dios le estaba dando a Moisés todas las herramientas que necesitaba para poder tener éxito. Moisés lo único que tenía que hacer, como ya lo hemos dicho antes y como hemos estado quedado de acuerdo todos en que Moisés debía hacer, era obedecer la voz de Dios, ¿verdad? Y al obedecer la voz de Dios, entonces iba a tener éxito. Comenzamos hoy en el versículo 8 entonces, y leemos ahí que dice: el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: si como respuesta el faraón les pide un milagro, tú le ordenarás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del faraón para que se convierta en culebra. Entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón e hicieron, noten ahí, lo que el Señor les había ordenado. Y Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en culebra. Ahí vemos de nuevo el hecho de que Dios les estaba diciendo a Moisés y a Faraón lo que iba a suceder. Y así como Dios les estaba diciendo que iba a suceder, así sucedió. Faraón no quiso escuchar la voz de Dios. Faraón no quiso escuchar la voz de Moisés. Faraón no quiso escuchar las razones que Moisés le dio para que dejara ir al pueblo de Israel. Y una de las formas en las que mucha gente quiere de alguna manera que se le confirme que Dios está diciendo tal o cual cosa es: compruébamelo. Quiere ver un milagro, quiere ver algo sobrenatural, quiere ver algo que se manifieste, que puedan ellos o ellas determinar que es el poder de Dios, ¿sí? Pero ¿quién va a ser el que va a determinar si es el poder de Dios o no, si es un milagro de Dios o no? Esa cosa eso es muy subjetivo, ¿sí? Yo puedo ver algo y mis dudas de hombre pueden decir: ese no fue un milagro, ¿verdad? Vi un video en Facebook el otro día de un pastor que estaba predicando y se metió un individuo a la iglesia y lo amenaza de matarlo con un cuchillo, y la gente empieza a gritar y empieza a decir, y de repente el individuo empieza a temblar y se cae al suelo y suelta el cuchillo y todos empiezan a reprenderlo y todo, ¿verdad? Y luego empezaron los comentarios abajo: está fingiendo, eso no es verdad, y quién sabe qué, está haciendo circo y todo lo demás, ¿verdad? Tenemos esa tendencia nosotros queremos determinar lo que es un verdadero milagro o no. Y como vamos a ver, a veces hay milagros, pero aun cuando son milagros y aun cuando pudieran ser sobrenaturales, no vienen de Dios. Entonces Moisés ya sabía lo que tenía que hacer, y como señal para Faraón de que Dios lo había enviado, él avienta su vara al suelo, ¿sí? Y la vara se convierte en culebra. Ahora tenemos que hablar acerca de lo que está pasando aquí, porque cuando Dios le dio esta señal o una señal, no es la misma señal, es una señal similar a Moisés en Éxodo 1 al 9. Al parecer esas señales que Dios le había dado a Moisés en aquel entonces eran primordialmente para los líderes de Israel. ¿Escucharon esa señal que Dios le mostró a Moisés en el capítulo 4, los versículos 1 al 9 de Éxodo? Eran para los líderes de Israel. Pero ahora Moisés y Aarón traen una señal similar ante el faraón. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque esto no era exactamente el mismo milagro que Moisés experimentó en el monte Sinaí, y el cual él ejecutó delante de los ancianos de Israel en Éxodo 4:2 al 5 y 4:29 al 30. En estos casos de los que estamos hablando aquí en Éxodo 4, la palabra hebrea traducida serpiente es la palabra nahas, que tiene una traducción como culebra o serpiente o víbora, algo que se arrastra, ¿sí? Algo con lo que nosotros conocemos como culebra o víbora o serpiente. En este caso que estamos leyendo aquí, en donde dice culebra, y en el versículo 10, la palabra hebrea que se traduce culebra es la palabra tanim, ¿okay? No es la palabra que se usó antes. Nahas es la palabra tanim, ¿okay? Y esta palabra se puede traducir monstruo marino o terrestre
o dragón o serpiente, pero más grande que una víbora. Inclusive puede traducirse como dinosaurio, escuchen esto, dinosaurio o monstruo de río. ¿Okay? Y es importante porque ¿en dónde estaba Egipto? ¿Qué era su más preciado recurso? ¿Se acuerdan? El río Nilo era su más preciado recurso. Entonces así es como se puede traducir esta palabra Tanim, un monstruo marino o terrestre o dragón o serpiente, pero más grande que una víbora, ¿sí? Se vio a la vara de Moisés entonces convertirse en una culebra, pero más que culebra era algo como un cocodrilo. ¿Ok? ¿Notan para dónde va esto? Era como un cocodrilo. Y el cocodrilo era un símbolo egipcio. ¿Se acuerdan cuál era lo que iba a pasar a los niños, bebés, cuando los echaran al río Nilo? Obviamente algunos se iban a ahogar, pero ¿qué más les iba a pasar? Los cocodrilos se los iban a comer, ¿verdad? Los cocodrilos se los iban a comer. Entonces, la vara de Aarón se convierte en más que una simple serpiente, una simple culebra, se convierte en algo que es como un cocodrilo, lo cual era un símbolo de Egipto. De hecho, era símbolo del faraón y su poder. Era símbolo del faraón y su poder. Ahora, para que se den una idea de lo que está hablando aquí la palabra de Dios, podemos ver otros pasajes en los que se usa esta misma palabra Tanim. Por ejemplo, en el Salmo 74 y el versículo 13. La palabra de Dios dice: con tu poder partiste el mar en dos, y en las aguas rompiste las cabezas de los monstruos. Esa palabra monstruos es la palabra hebrea tanim, que también puede traducirse serpiente marina. ¿Se acuerdan cuando Dios partió? Vamos a ver más adelante cuando Dios parte el mar en dos. ¿Y qué fue lo que hace? Cae todas las aguas del mar Rojo ¿sobre quién? Sobre los egipcios, ¿verdad? Sobre el monstruo marino, pudiéramos decir. Ahora, otro pasaje interesante, Ezequiel capítulo 29, los versículos 3 y 4, dice el Señor aquí a Ezequiel: dile de mi parte, yo soy Dios el Señor, y estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, que eres el gran dragón que yace en el lecho de sus ríos. Tú alegas que el río Nilo es tuyo y que tú lo hiciste. Pero yo voy a clavarte garfios en las quijadas, voy a pegarte en las escamas los peces de tus ríos, voy a sacarte del lecho de tus ríos, tus peces y todos los peces que hay en ellos saldrán pegados en tus escamas. Todos los peces que hay en ellos saldrán pegados en tus escamas. Esta palabra aquí en Ezequiel 29, 3 y 4, en donde habla acerca de... El gran dragón, esa palabra, el gran dragón, es la misma palabra Tanim, que es la misma palabra Tanim. Sí, y es un símbolo del cocodrilo. Trata de hablar del cocodrilo como si fuera el símbolo de Faraón. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque Dios estaba haciendo aquí básicamente, por medio de esta señal, Él estaba anunciando que aunque Faraón fuera el hombre más poderoso de la tierra, que aunque Faraón fuera el hombre más grande de la tierra, que aun cuando él fuera el rey más potente de la tierra, Dios podía usarlo con todo y su dureza de corazón para llevar a cabo su perfecta voluntad. ¿Se dan cuenta de eso? Aquí estaba Dios diciéndole a Faraón que aun cuando él fuera el hombre más poderoso del mundo, que aun cuando él fuera el rey más poderoso del mundo, que aun cuando él tuviera un corazón muy endurecido, de todas maneras Dios podía usarlo con todo y esa dureza de corazón para llevar a cabo su perfecta voluntad. Y esto es importante para nosotros, porque a veces nosotros vemos a gobernantes muy malos, ¿no es cierto? A veces vemos a gobernantes malísimos en diferentes países. Los hay en todo lugar, ¿sí? No hay muchos gobernantes que pudiéramos decir fueron buenos gobernantes. Son contados. Pero la razón por la que les digo esto es porque aún el hombre más poderoso del mundo, aunque sea el hombre más pecador, aunque sea el hombre más vil, aunque sea el hombre más endurecido, aunque sea el hombre peor de todos los hombres,
Y aunque tenga todo el poder del mundo, de todas maneras Dios lo puede tomar y Dios lo puede usar para su honra y para su gloria. Y a veces estamos demasiado esperanzados en que los presidentes y los senadores y los congresistas y los reyes y los potentados y todos ellos van a de alguna manera hacer que nuestra vida sea mejor. Y esperamos de ellos muchas cosas, ¿no es cierto? Ahorita estamos en pleno elecciones aquí en Estados Unidos y todo el mundo está tratando de determinar quién es el mejor candidato, quién es el peor candidato, y yo nunca voy a votar por aquel y yo mejor voto por este, y este es el que nos promete celulares gratis a todos los que votemos por él, y este nos va a comprar la casa y aquel nos va a dar aseguranza médica, y todo el mundo empieza a poner sus esperanzas y su anhelo en un hombre. Y ¿saben qué? Dios puede tomar a ese hombre en cualquier momento y quitarlo de en medio, ¿sí? Dios tiene el poder para mover cualquier corazón. Y no importa quién sea el hombre, Dios lo puede usar para su honra y para su gloria, y Él lo mueve como Él quiere. En Proverbios capítulo 21, en el versículo 1, dice: el corazón del rey se bifurca, que quiere decir se divide en ramales, en diferentes brazos o puntas, como los ríos. Pero en manos del Señor, note lo que dice ahí, sigue los planos divinos o los planes divinos. Entonces el rey puede hacer todo lo que quiera y puede hacer todo tipo de planes y puede hacer todo tipo de decisiones ejecutivas y puede pasar todo tipo de leyes y puede pensar que él está haciendo lo que él quiere y él tiene todo el poder del mundo. Pero ¿saben qué? Cuando ese corazón está en manos del Señor, cuando el Señor toma ese corazón, Él lo dirige como Él quiere. Él lo dirige como Él quiere. Y aun cuando ese hombre nunca se rinda a los pies de Cristo, aun cuando ese hombre nunca reconozca a Dios como Dios, de todas maneras Dios lo va a usar para su gloria. ¿Saben qué? Esto ha estado pasando a través de todos los tiempos. De hecho, pasó también en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Si ustedes buscan en Lucas, en el capítulo 2, los versículos 1 al 7, vemos que esto mismo sucedió antes de que nuestro Señor naciera. En Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7 dice: por esos días Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. José, como era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz. Y ahí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Ahora, cuando vemos las cosas así, nada más, podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué tenía que pasar así? Y pudiéramos ver en el versículo 1 de Lucas 2 y decir, bueno, pues porque Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo en todo el mundo. Augusto César lo mandó, ¿sí? Él era el rey, él podía hacer lo que él quisiera, así es que él hizo ese edicto y él mandó que todos fueran a su propia tierra a registrarse. Y como José era de la tierra de Belén, pues por edicto del rey fue a Belén a registrarse con su esposa. Pero ese no es el caso. ¿Saben por qué tuvo que pasar así? Porque Dios había dicho que el Mesías iba a nacer en Belén. Porque el Señor había dicho que el Mesías iba a nacer en Belén. Así es que aquí el Señor usó a Augusto César para que hiciera este edicto de enviar a todo el mundo a registrarse a su propia tierra, para que José tuviera que ir a Belén a registrarse y para que mientras estuviera en Belén naciera el Mesías. Porque el Señor así lo había dicho a través del profeta. En Miqueas 5:2, el profeta dice: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será rey en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo y a los días de la eternidad. Noten, aquí estaba hablando el profeta Miqueas acerca del Mesías que vendría. Aquí estaba hablando el profeta Miqueas
acerca de cómo el Mesías iba a nacer en Belén. Y cuando Augusto promulgó este edicto, sin él saberlo, lo único que estaba haciendo era cumplir con la voluntad de Dios. Era lo mismo que estaba pasando con Faraón, ¿sí? Faraón estaba endureciendo su corazón y él creía que él iba a salirse con la suya, y él creía que él era el hombre más poderoso del mundo, y lo era. Pero ¿saben qué? Había alguien más poderoso que Faraón, que era Dios. Y lo único que Dios estaba haciendo era dejarlo hacer lo que él creía que tenía que hacer, para Dios llevar a cabo su perfecta voluntad a través de él. Dios le permitió que endureciera su corazón. Dios le permitió que no creyera lo que Moisés le estaba diciendo, porque Dios lo iba a usar a él para mostrar su poder, para mostrar su voluntad, para mostrar lo poderoso que era a favor de los israelitas. En el versículo 11 de Éxodo capítulo 7 sigue diciendo: pero el faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto, y con sus encantos, ¿qué dice ahí? Ellos hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara y éstas se volvieron culebras. Curiosamente, la palabra hebrea que se traduce culebras aquí es la misma palabra tanim. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón de Faraón se endureció y no hizo caso. Noten aquí el milagro tan grande que había visto Faraón. Había visto la vara de Aarón convertirse en este lagarto, en este cocodrilo, en este dragón, ¿sí? Pero luego Faraón, para contrarrestar lo que Moisés había hecho, para contrarrestar la señal que Moisés había hecho, llama a sus magos y sus adivinos para que hagan un milagro similar, y hacen un milagro exactamente igual. La magia era algo que se había estado practicando por miles de años ya. La magia se ha estado practicando a través de todas las edades. Satanás ha dado todo tipo de poder a los hombres para hacer todo tipo de milagros y señales para engañar a la gente. Sí, y esto no era nada diferente. Entonces, en medio de este milagro que Dios le presentó a Faraón, Satanás le proveyó también a Faraón una razón para dudar de lo que Dios estaba haciendo, y Faraón fue atrapado por la duda y endureció su corazón. ¿Cómo se parece esto a lo que Satanás sigue haciendo todavía, verdad? Sigue haciendo lo mismo Satanás. Nosotros, como siervos de Dios, esparcimos la semilla, esparcimos la palabra. Ustedes, como evangelistas, como apóstoles, como enviados de Dios a predicar el evangelio a toda criatura, esparcen la palabra. Pero luego Satanás da oportunidad a sus escuchantes, a los que los escuchan a ustedes, da la oportunidad o les presenta la oportunidad de que entre la duda, y son atrapados en esa duda y endurecen su propio corazón. ¿Sí? Sigue pasando todavía. No es algo que sea extraño. Satanás no tiene muchos métodos nuevos para engañar a la gente. Siempre quiere sembrar duda en cuanto a lo que la palabra de Dios es o no es. Hablábamos el domingo acerca de que la palabra de Dios se tiene que recibir como la palabra de Dios y no como palabra de hombre. Lo que Satanás quiere es que todo el mundo escuche la palabra, pero que la identifique o la vea como palabra de un hombre simplemente, y viene y siembra suficientes dudas en el corazón y en la mente del ser humano para que aun cuando tenga cierto sentir de que lo que se está diciendo es la palabra de Dios, pueda endurecer su corazón y desecharla. Eso no es para mí, aquello no es para mí, esto sí me gusta, esto me parece bien, esto va de acuerdo con mi manera de pensar, aquello no, y escogen y tiran como les viene la gana, porque lo que ellos reciben es porque ellos tienen entendimiento para entenderlo, y lo que no les gusta lo tiran a la basura porque no les gusta y no quieren ponerlo en práctica en sus vidas. Esto es lo mismo que está pasando aquí con Faraón. Ahora, aparentemente esto que los magos hicieron no era mera magia. Los encantamientos de los hechiceros egipcios eran ejemplos de un poder demoníaco y oscuro, el cual mostraba lo que parecía ser milagro. Mostraba lo que parecía ser milagro. Los milagros, o lo que a menudo parecen ser milagros, son parte de las herramientas que Satanás tiene para engañar a la humanidad.
¿Cómo quisiéramos que todas las cosas que parecen ser milagros fueran milagros verdaderos que hiciera creer a la gente? Pero los milagros no hacen creer a la gente. Faraón miró aquí un milagro y va a haber muchos milagros más y no va a creer a Dios, no va a creer en Dios. ¿Por qué? Porque está completamente rebelde contra Dios, porque no quiere someterse a Dios, porque no quiere hacer caso de lo que Dios le está diciendo que haga. Y va a encontrar cualquier pretexto que pueda para hacer un lado de la palabra de Dios. Y saben que a través de todas las edades han venido falsos maestros, han venido falsos profetas, han venido falsas enseñanzas, han venido instrumentos de Satanás que vienen a engañar a la humanidad para que no se acerquen a Dios. De hecho, esta es una de las advertencias que nuestro Señor Jesucristo nos da en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 24 y el versículo 24 nos dice muy claramente: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. ¿Saben ustedes lo que está advirtiendo el Señor Jesucristo aquí? Van a venir falsos cristos, van a venir falsos profetas, van a hacer grandes señales y prodigios, y si fuera posible van a poder engañar incluso, podrían engañar incluso a los elegidos. Ahora, los que verdaderamente son elegidos de Dios no pueden ser engañados, porque los que verdaderamente son elegidos de Dios tienen el Espíritu Santo morando en su corazón. Los que verdaderamente son elegidos de Dios están constantemente en las Escrituras y están escudriñando constantemente la verdad, conociendo la verdad, para que cuando algo falso se les presente puedan identificarlo como tal. Yo sé que lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. En el Departamento de Tesorería de Estados Unidos, ¿saben cómo les enseñan a los que están encargados de detectar billetes falsos a detectarlos? Podríamos pensar que les enseñan un sinnúmero de ejemplos de billetes falsos para que se los memoricen, para que los toquen, para que los conozcan bien y puedan diferenciar de uno verdadero y uno falso, ¿verdad? Pero no es así. Los hacen que se memoricen hasta el último detalle del billete verdadero. Los hacen que se memoricen los colores, los diferentes diseños, la textura de los billetes, en dónde está qué número, en dónde está qué firma, en dónde está qué marca. Y se familiarizan tanto con el billete verdadero que cuando ven uno falso lo pueden identificar inmediatamente. Así debemos de ser nosotros como cristianos. Debemos de conocer tan bien la verdad, debemos de estar tan arraigados en la verdad, debemos de estar tan empapados de la verdad, que cuando se nos presenta algo falso lo podemos identificar inmediatamente. Pero ¿qué sucede a veces? Leemos todo tipo de libro y todo tipo de artículos y todo tipo de cosas, ¿verdad? Que tienen la intención ¿cómo se llama? De autoayudarse, ¿verdad? Lo que se llama en inglés self-help books, ¿verdad? Apréndase todas las profecías de la Biblia y leen ese libro. Aprendan todo acerca de la guerra espiritual y leen ese libro. Aprendan todo acerca de cómo llamar a la riqueza a sus vidas y leen ese libro. Aprendan todo acerca de cómo tener sanidad para siempre y leen ese libro. Y leen todo tipo de libros y tienen su biblioteca cargadísima de libros y los han leído de pasta a pasta y algunos 2 y 3 veces. Pero la Biblia ni una sola vez la han leído del Génesis al Apocalipsis. Ni una sola vez lo han estudiado del Génesis al Apocalipsis. No se han estado familiarizando con la verdad. Entonces cuando viene cualquier onda de doctrina, cuando viene cualquier viento de doctrina, inmediatamente van a ver qué es eso nuevo que están enseñando. Vamos a ver qué está pasando allá, vamos a ver qué está sucediendo allá. Y no se acuerdan que la palabra de Dios dice muy claramente que van a venir estos falsos cristos, van a venir estos falsos profetas y van a hacer señales y van a hacer prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, hablando del anticristo, los versículos 9 al 12, dice: la llegada de este malvado, de nuevo hablando del anticristo, que es obra de Satanás,
vendrá acompañada de, ¿qué dice ahí? De gran poder y de señales y prodigios engañosos y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. Donde va a llegar el día en el que va a venir este anticristo, va a venir este hombre y va a venir con todo tipo de grandes prodigios y señales que, porque la humanidad no quiere creer en Dios, Dios los va a entregar para que crean estos prodigios y señales y van a ser condenados porque no quisieron creer la verdad y se deleitaron en la injusticia. ¿Sí? Van a seguir esos milagros, van a ir a donde va la gente, ¿verdad? En Mexicali, en el tiempo de Navidad, había una carpa que se llamaba el Gran Juguete, creo. Y había un payaso que se llamaba Rorrito. Y salían comerciales en la televisión. Están diciendo que sí porque se acuerdan, ¿verdad? Se acuerdan. Okay, salían comerciales en la televisión y un montón de gente siguiendo a Rorrito. Decía, ¿a dónde va Rorrito? A dónde va la gente, ¿verdad? Y así es en el cristianismo moderno. ¿A dónde va todo el mundo? A dónde va toda la gente. Allá hay señales, allá hay milagros, allá hay esto, allá hay aquello otro. Sí, hay todo tipo de cosas que están sucediendo, pero como les decía el domingo, lo que no hay es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo más importante. Entonces podemos ver, Satanás tiene el poder para hacer milagros, para hacer señales, para hacer prodigios. En Apocalipsis capítulo 13, los versículos 11 al 14, Juan escribe: después vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta y hacía que la tierra y sus habitantes lo adoraran. Versículo 13 dice: también hacía grandes prodigios, al grado de que a la vista de todos, noten, hacía caer fuego del cielo en la tierra. ¿Se acuerdan de otra ocasión en la que cayó fuego del cielo en la tierra? ¿Se acuerdan cuando Elías, ¿verdad?, pone a todos los sacerdotes de Baal a que preparen un sacrificio, y él prepara un sacrificio y dice: vamos a pedir que Dios venga y consuma el sacrificio, y ellos se la pasaron gritando y brincando y cortándose y haciendo todo tipo de daños, y él les dice: ¿Qué onda con Baal? ¿Dónde está? ¿Acaso fue al baño? ¿Está ocupado? ¿Por qué no viene a hacer? Y los sacerdotes se cortaban más y decían todo tipo de cosas, y Baal no se presentó. Y luego él pide que hagan un pozo alrededor de su sacrificio, y pide que viertan agua sobre él y que lo empapen bien empapado, y luego voltea hacia el cielo y dice: Señor, para que sepan que hay Dios en Israel. Y dice la palabra que fuego cayó del cielo y quemó el sacrificio y lamió el agua del suelo y quedó todo consumido. Ese fue Dios el que lo hizo. Pero noten aquí en Apocalipsis cómo nos está diciendo aquí que la bestia, que es Satanás, ¿sí?, va a tener el mismo poder para hacer caer fuego del cielo a la tierra. En el versículo 14 sigue diciendo: por medio de las señales que se le permitirá hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia, que vivió, noten, a pesar de tener una herida de espada, que anteriormente se dice que fue una herida de muerte. ¿Saben qué, mis hermanos? Así de poderoso es Satanás. Puede presentarnos cosas que pueden parecer que son la mera verdad. Pueden presentarnos cosas que imposible pudiéramos pensar que vienen de Dios. Puede presentarnos cosas que inclusive pudiéramos pensar, ¿verdad?, que es bueno para nosotros. Pero de nuevo tenemos que conocer también la verdad, para que cuando algo que es una mentira, cuando algo que es falso se nos presenta, podamos identificarlo como tal inmediatamente. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué les digo del anticristo? ¿Por qué les hablo del Apocalipsis? Si para cuando estas cosas sucedan nosotros ya no vamos a estar aquí. Bueno, les digo por esto: porque los milagros pueden comprobarse que son algo sobrenatural,
Pero no porque sean algo sobrenatural significa que sean de Dios o que sean verdad. ¿Escucharon lo que les dije? Los milagros puede comprobarse que son una obra sobrenatural. Pero no porque sea sobrenatural quiere decir que sean de Dios o quiere decir que sean verdad. Satanás es un ser sobrenatural. Quiere decir que no es natural como nosotros. ¿Sí? Quiere decir que no es como cualquier otro ser natural que mora en la tierra, que es terrestre. Sí, es un ser sobrenatural que tiene poderes sobrenaturales. Por eso necesitamos a Dios para que lo reprenda. Por eso necesitamos a Dios para que lo ate. Sí, hay mucha gente que se dedica a reprender a Satanás, a reprender espíritus, a atar a Satanás. ¿Saben qué? ¿Qué poder? Si el mismo arcángel Miguel le dijo a Satanás que el Señor te reprenda, ¿cómo creen ustedes que un ser humano va a tener el poder para atar a Satanás? No, pero es que el Señor dijo que se tenía que atar al hombre fuerte. Sí, Él estaba atando al hombre fuerte. Y nosotros nos encomendamos a Él para que Él nos proteja de Satanás. Y cuando nos sentimos amenazados por Satanás, le decimos, el Señor te reprenda. Y en el nombre de Cristo, ¿verdad? Te echamos fuera o lo que sea. Pero hay mucha gente que se dedica a engañar gente con decir, no, tenemos que amarrarlo, tenemos que atarlo, tenemos que echarlo fuera. Sí, estos hechiceros egipcios eran inteligentes, eran hombres de letras, pero les faltaba la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y Dios les permite hacer lo que están haciendo para que Moisés vea que no tiene un enemigo común y corriente delante de él. Pero el hecho de que Dios le permita a Moisés ver que no tiene un enemigo común y corriente delante de él, va a magnificar muchísimo más el poder de Dios delante de Moisés. Porque aun cuando estos magos, estos hechiceros puedan hacer lo mismo que él hizo, la serpiente o el cocodrilo, la culebra en la que se convirtió la vara de Aarón, fue y se comió todas las culebras que se convirtieron en las varas de los magos. ¿Sí? Entonces ellos eran inteligentes, de nuevo, hombres de letras, ¿sí? Pero les faltaba la sabiduría de Dios. De hecho, Pablo los usa como ejemplos de lo que estará sucediendo durante los últimos días. ¿Sí? Ahora, piensen lo que está diciendo Pablo en este pasaje que les voy a leer, y si lo quieren buscar, búsquenlo. Es en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 17. Piensen en lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje y piensen si se parece a lo que estamos viviendo en estos días, y en estos días más que nunca. 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 17 dice: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. ¿Está pasando eso en nuestros tiempos? Es exactamente lo que está pasando en nuestros tiempos. Es exactamente los problemas que el hombre tiene. Y el más grave de ellos es que aman los deleites más que a Dios. En el versículo 5, noten que dice que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Van a parecer la mera verdad. ¿Okay? Cuando están entre cristianos, cuando están en la iglesia, cuando están entre quienes se tienen que portar, uy, qué bárbaro. Son lo máximo. Pero cuando no están, no solamente no buscan la piedad, sino que niegan la eficacia de la piedad. Y luego noten lo que les dice al final del versículo 5: evítalos.
Versículo 6, porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a las mujeres débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos. Noten el versículo 7, y aunque se refiere a las mujeres aquí, yo creo que se puede referir a los hombres también, que dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En otras palabras, siempre están aprendiendo, siempre están leyendo más, siempre están yendo a conferencias, siempre están yendo a seminarios, siempre están yendo a todo tipo de programas que les van a enseñar un poco más. Pero aun cuando están aprendiendo todo eso, nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Sí, cuidado con eso. Cuidado, porque podemos tener muchísimo conocimiento, como ya les he dicho antes, acá arriba, pero no tener el Espíritu Santo de Dios acá abajo, en el corazón, que nos guíe a toda verdad. Y luego noten en el versículo 8, y así como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, hablando de dos de los magos que estuvieron con Moisés, que hicieron sus milagros, también estos hombres de los que está hablando Pablo se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados. Pero no podrán seguir avanzando, porque su insensatez se hará evidente a todos, como también lo fue la de aquellos, hablando de los magos. Pero tú, dice el versículo 10, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado, ¿quién? El Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. Tú por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Noten de nuevo el énfasis, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. No este pasaje nada más, o aquel pasaje nada más, o este que me gusta, pero no aquel que no me gusta. No este que habla de la gloria, pero no aquel que habla del infierno. No este que habla de la salvación, pero no aquel que habla de la condenación. No este que habla de la gracia, pero no aquel que habla de la justicia. Este sí que habla de la muerte de Jesús y de su amor y su benignidad y su paciencia, pero no aquel que habla acerca de la justicia y la perfección y la santidad de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y no importa que a nosotros nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, fue inspirada por el Padre a través del Espíritu Santo. Y tenemos que recibirla, como decíamos el domingo, como tal. La vara de Aarón entonces devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Ahora, al mostrar el poder superior de Dios en cuanto a este símbolo de Egipto, el cocodrilo o una criatura similar, esto era un mensaje claro para Faraón y para los demás. Pero fue un mensaje que Faraón ignoró, endureciendo así su corazón. Lo ignoró. Y saben que de nuevo nosotros también podemos ignorar todo lo que se nos dice. Nosotros podemos ignorar todo lo que la palabra de Dios dice. Pero puede llegar el día en el que se endurezca tanto nuestro corazón que aun cuando Dios ha estado tocando a Él todos estos años, todo este tiempo, ya no sentimos ese llamado de Dios, ya no escuchamos la voz de Dios. Y ahora cae en oídos sordos, ahora cae en un corazón duro y lo que va a pasar, va a pasar. Lo que va a suceder, va a suceder. Yo soy como soy, yo creo lo que creo, yo he llegado a esta conclusión. Y me pueden decir que es la palabra de Dios, o que es la palabra de Juan, o que es la palabra de Pedro, la palabra de Pablo. Para mí es un libro que tiene buenas historias y que tiene ciertos puntos de inspiración, pero
¿Yo someterme a lo que esa palabra dice? No. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo Faraón. Ahora, esto de las varas y de convertirse en culebras y de la vara de Aarón comerse las varas de los magos de Egipto, es una imagen que nos presenta claramente el poder de Dios. El poder de Dios sobre todas las cosas. Pero también es una imagen que puede ser alentadora para el que no endurece su corazón al llamado a Dios. ¿Sí? Charles Spurgeon, predicó un mensaje titulado El poder de la vara de Aarón. ¿Sí? El poder de la vara de Aarón, en el cual él usa este pasaje como un ejemplo de la verdad de que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Y que el poder de Dios puede devorar o tragarse todos nuestros pecados, todos nuestros ídolos, todas nuestras maldades, todo lo que nos separa de Dios y acercarnos a Él por fe. ¿Sí? Habla de cómo la fe verdadera se puede tragar, ¿sí? O puede devorarse, ¿sí? Cualquier otra cosa en la que podamos poner nuestra esperanza. Como por ejemplo la autojusticia o la religión. Mucha gente se autojustifica, ¿verdad? Quizás yo no sea perfecto, pero soy mejor que otros, ¿verdad? Eso se llama autojusticia. Quizás no sea perfecto, pero cuando yo llegue delante de Dios, me va a tener que dejar entrar al cielo porque hago muchas buenas obras. Doy de comer a los pobres. Sí, ando buscando siempre a quién servir. Yo nunca he matado a nadie, nunca he robado un banco, nunca he hecho nada de eso. Digo, comparado con muchas personas, yo soy una persona justa. O la religión. Hay muchas personas que tienen su religión como aquello que en algún momento dado Dios va a ver su sinceridad en su religión y va a dejarlo entrar al cielo. ¿Sí? No importa lo que creas, siempre y cuando sea sincero. ¿Han oído eso alguna vez? No importa lo que crean siempre y cuando sea sincero. ¿Saben que el infierno va a estar lleno de gente que sinceramente no quiso creer en Dios? Y que muy sinceramente creyó en muchas otras cosas. Porque la única forma de llegar al cielo es por medio de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos, excepto ¿quién? Jesucristo, hombre. ¿Verdad? La vara de Aarón, siendo como nuestra fe, como la gracia de Dios, se traga todos nuestros enemigos pasados, todos nuestros antiguos pecados, se traga todas nuestras corrupciones que vienen con nuestro cuerpo natural. Se traga todos nuestros descuidos de nuestros deberes, nuestra falta de oración, nuestras dudas e incredulidades, nuestras rebeliones para contra Dios. Es más poderoso que todo ello. Nos da un amor por Cristo que se traga cualquier otro amor que pudiéramos tener. Sí, el amor que ahora tenemos por Cristo no tiene comparación con el amor que tenemos por ninguna otra cosa y por ninguna otra persona. Yo amo mucho a mi esposa, pero ella sabe que nunca, nunca, nunca la voy a amar más de lo que amo a Jesucristo. Y el hecho de que ame a Jesucristo más de lo que la amo a ella, le garantiza a ella que la voy a amar a ella como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Perfectamente no, porque no soy Cristo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo constantemente voy creciendo más y más en ese amor. Y he aprendido a amarla cuando no se merece que la ame. Y ella ha aprendido a amarme a mí cuando yo no merezco que me ame. Porque ella también, yo sé que ama más a Jesucristo que lo que jamás me vaya a amar a mí. Y créame que me ama. Yo lo sé por todas las barbaridades que me ha aguantado. Y le doy gracias a Dios por ella. Cuando ese amor por Jesucristo es más grande que el amor por cualquier cosa, por cualquier persona, ese amor se traga cualquier maldad, cualquier falta, cualquier fracaso, cualquier cosa que alguna vez nos hubiera apartado de Jesús. Y nos deleitamos en Cristo. Y ese deleite se traga o se devora a cualquier otro deleite que hubiéramos podido tener antes que Él. ¿Sí? El servicio a Dios también se traga o se devora cualquier otra
cosa a la que nosotros le hayamos dado nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro talento, y Él se convierte inmediatamente en lo máximo, en lo primero en nuestras vidas. El poder de Dios es el que puede hacer eso en nuestras vidas. Porque aun cuando fuéramos el más horrendo pecador, aun cuando nuestros pecados fueran demasiados en cantidad para contar, aún en todo ello la gracia de Dios puede cubrirlos. ¿Sí? Pablo les escribe a los romanos, y vamos a terminar con esta escritura. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 5, los versículos 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos juntos. En el versículo 20 dice: la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, vamos a detenernos ahí. No me malentiendan, porque la gracia sobreabunda, entonces vamos a pecar más para que haya más gracia todavía. Eso no es lo que está diciendo Pablo, ¿okay? El pecado existía antes de que la ley fuera dada, ¿sí? El pecado existía antes de que la ley fuera dada. Pero cuando la ley finalmente fue revelada, la humanidad se dio cuenta de lo pecadora que era. Vamos a suponer que van aquí por Telegraph Canyon Road y no hay ni un señalamiento que diga que la velocidad máxima es de 50 millas. Pero esa es la velocidad máxima. Y como nadie ve que la velocidad máxima es de 50 millas, ¿qué creen que va a hacer todo el mundo? Especialmente cuando no hay tráfico. 60, 70, así con los señalamientos, ¿verdad? A veces le sumimos el pedal porque tenemos que llegar. Entonces de repente todo el mundo va como a 60, 70. Y de repente decide la policía que va a poner un señalamiento que la velocidad máxima es a 50. ¿Cuántos de los que hemos transitado por ahí hemos quebrantado la ley? Absolutamente todos. Pero no nos dábamos cuenta, porque no había señalamiento. Cuando el señalamiento viene, nos damos cuenta de cuánto hemos estado pecando. Pero cuando nos damos cuenta de cuándo hemos estado pecando, también nos damos cuenta que la gracia de Dios puede cubrir todo ese pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El pecado ya existía. Desde que Adán pecó, el pecado existió. Pero nadie sabía qué tan pecaminoso era el pecado. Y cuando la ley finalmente vino, el hombre se dio cuenta de lo horrendo que era el pecado. Y ahora, porque sabemos lo horrendo y lo grande que es el pecado, nos damos cuenta también de lo grande que es la gracia de Dios. Entonces por eso dice: así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Dice el versículo 1: así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante ¿quién? Jesucristo nuestro Señor. La vara de Aarón, sí, nos muestra, nos ilustra el poder de Dios sobre todas las cosas, pero también puede ilustrarnos la gracia de Dios, que puede vencer, que puede hacer desaparecer hasta el más horrendo de los pecados y hacer justo al más horrendo de los pecadores. Pero tenemos que tener un corazón blandito. Tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo. Tenemos que dejar a un lado nuestra soberbia. Tenemos que dejar de ser como Faraón y decir: ok, esto es lo que la palabra de Dios dice, esto es lo que voy a hacer. Y cuando hacemos eso, vamos a maravillarnos de cómo Dios viene y toma control de nuestra vida, y en realidad podemos experimentar la plenitud de la gracia de Dios en ella. ¿Quién no desea experimentar esa gracia? Yo creo que todos deseamos experimentar esa gracia, pero tenemos que venir a Él contrario a como está Faraón, no con un corazón endurecido y soberbio, sino con un corazón contrito, humillado y moldeable. Amén.